voy a pasar ya directamente, si os parece, pues al tema de las preguntas. Sabéis que todo esto está siempre enmarcado dentro de lo que recoge, ¿no?, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que comentábamos hace un momento que Garbiñe nos va a tratar de también introducir algunas reflexiones que quizá no están específicamente en las preguntas. Y bueno, pues vamos a ello ya, ¿no? La primera la voy a lanzar, de hecho todas son para todos, porque insisto en que no es que cada uno tenga que hacer eso, pero luego digamos que, bueno, pues quizá hay unas que son más adecuadas, en fin, por el ámbito de actuación de cada uno, ¿no? Y la primera era esa percepción, ¿no?, de que el 60% de la gente tiene la sensación de que su voz, o sea, pues no cuenta en Europa, ¿no?, que están ahí, pero en fin, que es como que si no estuviera, y al mismo tiempo también que se percibe toda esta cuestión de la exclusión y la pobreza y todo es como algo pues como muy lejano, ¿no? Luego yo siempre introduzco una pequeña reflexión sobre el tema de los medios de comunicación, que creo que ayudan muy poco, porque lo que suelen hacer en este tema es plantear un poco siempre esa idea de la pobreza como algo inevitable, ¿no?, y como algo ajeno a la voluntad humana, ¿no?, y como, si me apuráis, muchas veces un decorado, ¿no?, siendo ya, pues, en fin, muy directa, ¿no? Y entonces creo que eso ayuda muy poco, efectivamente, a que no ocurra pues lo que esta pregunta plantea. Así que, si os parece, pues vamos así por orden de aparición y cuando quieras. O la gente sabe ya cuál es la pregunta. Sí, pues la pregunta ya perdona, sí. No se escucha. Es una cuestión que parece lejana. Y entonces la pregunta sería: ¿es posible cambiar el tratado para que la ciudadanía tenga mayor capacidad de incidencia en las decisiones de Europa? Bien, yo no me atrevo ni siquiera a adivinar si se puede cambiar o no el Tratado de la Unión y el Tratado Fundacional de la Unión, si se pueden cambiar o no estos tratados. Podrían cambiarse, pero claro, son tratados de reciente instauración, después de muchas idas y venidas. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es del año 2000 y revisada en el año 2007, pues realmente es casi una recién nacida, ¿no? En cuanto a la participación política, lo cierto es que la Carta de Derechos Fundamentales no se refiere a la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo subrayo, de la Unión Europea. No se refiere a la participación democrática, salvo en los extremos que ahora diré. La Carta sí contempla, no podía ser de otra manera, la posibilidad de la ciudadanía, subrayo, de la ciudadanía europea, de participar como electora o como elegible en las elecciones, me refiero eso al espacio europeo, al Parlamento Europeo. Y ahí se acabó todo. De hecho, el preámbulo de la Carta se refiere a la ciudadanía, lo menciona la ciudadanía, dice que quiere crear un espacio de ciudadanía para y da tres elementos, tres características, dice: para la libertad, para la seguridad y para la justicia. Libertad, seguridad y justicia son los tres elementos a los que parece abocar todos los derechos fundamentales que se van a concentrar en esta Carta. Y a esas tres cualidades, esas tres ambiciones se vinculan a la ciudadanía europea. En ningún momento se refiere a la participación. Por ejemplo, no hay en la Carta un derecho fundamental que pudiera equivaler al derecho de participación fundamental que se reconoce en el artículo 23 de la Constitución española. No lo hay, esto no existe. Yo, por ejemplo, esto lo echo de menos, hablando de participar. No sé si hay ánimo de ampliar o no la Carta en este sentido. Yo creo que los derechos que se recogen en la Carta, en el capítulo 5, al hablar de ciudadanía, son derechos, la mayor parte de ellos no son de participación política. En ciudadanía, como he dicho, no se habla de participación. Todos son derechos vinculados a la administración, a la relación entre cada ciudadana y cada ciudadano europeo con las administraciones, distintos órganos, organismos o entidades de la Unión, pero no ninguna manifestación de derecho de participación política colectiva, dijéramos. Solo hay un derecho en Europa que podría entrar por ahí, pero no está en la Carta. Está regulado
fuera de la Carta, me parecía que era importante que lo mencionáramos porque como está fuera de la Carta, pues lo digo. Está en el Tratado de la Unión, en el artículo 11.4, y es el derecho a la iniciativa ciudadana. Es lo que más se parece a un derecho de participación. Equivaldría, aunque está más descafeinado, no es tan potente, a nuestra ILP, a nuestra iniciativa legislativa popular. Como digo, no está en la Carta, está en el Tratado de la Unión, tiene un alto valor, por lo tanto, pero se refiere a la posibilidad de que al menos 1 millón de ciudadanos, de ciudadanas de la Unión, que tienen que ser nacionales de un número significativo de Estados miembros. No se dice de cuántos Estados miembros, de un número significativo. 7, vale, está desarrollado después en el reglamento de 2011. Bueno, pues pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea a que dicte alguna resolución en materia, en algunas cuestiones que preocupen bien. Por eso está, como digo, regulado, sería, como digo, lo que más se acerca a la participación. Y por lo demás, todos los derechos asociados a ciudadanía en el capítulo 5 de la Carta, digo, vienen vinculados a la ciudadano europeo individualmente considerado en sus relaciones con la Administración. Y luego, por ampliarlo, diré que solamente hay un derecho de estos que no se vincula a la ciudadanía, sino que se atribuye a toda persona, y es el derecho de solicitar a la buena administración. Perdón. Luego quizás, como hay uno, nos refiramos a él. Pues para empezar, pues entonces te paso esto. Sí, pero eso estoy. Ah, ya, vale. Es que pensaba que tenía que encender abajo y seguía dándole. Bueno, pues después de oírle a Garbiñe, a mí ¿me oís? Sí, me lo subo, vale. Pues después de oírle a Garbiñe, sí que existe, relacionado con la iniciativa legislativa esta popular, vamos a llamar, para que es más fácil y más conocido el término, hay un proyecto de decreto ahora que lo quieren modificar para, sí, están todavía en ello, empezando, pero sí que hay un proyecto para intentar, bueno, que esos requisitos, flexibilizar esos requisitos y que sea más fácil el poder acceder por parte de la ciudadanía a ello, ¿no? Yo, sin ir tan a lo que es me he centrado un poco más en lo que son las preguntas que habéis hecho vosotros, más que el título de la propia Carta de Derechos. Yo lo que sí que creo es que el problema que existe en Europa o con el que estamos, ¿no?, creíamos, o por lo menos los que sí que nos sentimos europeístas y abogábamos por ello, ¿no?, creíamos que esto iba a ser un camino de avanzar, de seguir yendo hacia adelante, ¿no?, y que no iba a haber retrocesos. Y estamos en tristemente, ¿no?, desde mi punto de vista, pues nos hemos encontrado pues que estamos en una situación, no sé si crítica es excesivo, pero sí estamos en una situación en la que por lo menos nos tenemos que parar a pensar para ver entre todos y todas a dónde queremos ir, si es que queremos seguir avanzando, que yo sí que, y el partido al que pertenezco, el Partido Nacionalista Vasco, siempre ha sido europeísta. Ya en las épocas del franquismo abogábamos por una Europa de los Estados, pero también una Europa de los pueblos, y porque evidentemente de las personas, ¿no?, porque ¿quién forma los pueblos más que las personas, que son además los sujetos de todos los derechos que han de ser protegidos? Y yo creo que esos derechos a los que mencionaba Garbiñe, ¿no?, de libertad, seguridad y justicia, yo creo que en el origen de la Unión Europea estaban también la justicia, y creo que tenemos que seguir abogando, y que creo que lo que tenemos que intentar entre todos y todas, cada uno en nuestro pequeño margen que tenemos de incidencia, ¿no?, el cambiar esa idea de Europa, el pensar, pararnos a reflexionar, ¿no?, y continuar. Es verdad que pues no son favorables los vientos, vamos a decir, ¿no? Tenemos allá el Brexit, tenemos algunos países que, bueno, pues con el tema de la inmigración, etcétera, no, dijeron directamente que no iban a cumplir, y no, bueno, y a pesar de los que dijeron que iban a cumplir, nadie ha cumplido, pero quiero no, por supuesto, evidentemente, o sea, pero quiero decir que, pero algunos ya de inicio dijeron que no, ¿no? Entonces,
yo eso lo veo tan lejano a lo que se pretendía con la Unión Europea y con con ese velar por los intereses y los derechos fundamentales, la protección, ¿no?, de las personas más que peor lo están pasando, pues porque son las que todas las personas evidentemente somos sujetos y tenemos que ser debidamente protegidos, pero todavía más aquellas personas, ¿no?, que lo están pasando peor, y creo que eso es un esfuerzo de toda la sociedad, o sea, a nivel de Euskadi, de la sociedad vasca, a nivel del Estado, etcétera, y a nivel europeo también de todos, aunque tengamos que ir más despacio, pero yo creo que lo importante es ir todos y no dejar a nadie atrás. Y yo creo que ahí, pues no sé cómo, claro, si va a ser fácil, evidentemente, ahí tenemos a Macron haciendo algunas propuestas, Merkel va por otro lado, entonces sí creo que es importante que todos y todas tengamos claro si de verdad queremos seguir abogar por esos principios originales, ¿no?, que dieron lugar a la Unión Europea, e intentar luchar por ellos e ir consiguiéndolos. No va a ser fácil, yo creo que eso es lo que nos está demostrando, ¿no?, el momento actual, que estamos en una situación de retroceso en vez de avance, y eso también desmoraliza, pero creo que, bueno, cierta lucecita tenemos que coger aire y decir, venga, seguimos apostando por ello, porque creo que los principios son buenos y que debiéramos de intentar continuar a avanzar en ello y mejorar, evidentemente. Sí. Muy bien. Bueno, yo comparto también una buena parte de, si no todo lo que ha dicho anteriormente, Amaya, perdona. Y solamente, bueno, quería añadir alguna cuestión, quizás no se oye. Más cerca. Así. ¿Así? Sí. Sí. A ver. ¿Mejor así? Sí. Bueno, decía que compartía buena parte, si no todo lo que decía Amaya, y quizás por añadir algo en la línea de encender esa lucecita que decía al final, pues quizás un discurso un poco más en positivo, pero con la misma orientación. Lo primero, a la pregunta de si se puede cambiar los tratados, pues evidentemente se puede, ¿no? La ley siempre se puede cambiar, no hay que darlo como algo inapelable e intransformable, ¿no? Es cierto que todavía son recientes, pero también es cierto que justo en el debate ahora mismo en Europa lo que se plantea es también una posibilidad de lo que se llama la Europa reforzada, que habrá que ver qué significa eso, pero que si esa tesis va hacia adelante, y hay países importantes que la apoyan, si eso va adelante, pues seguramente no significará cambio de los tratados, pero sin duda significará por lo menos complemento de los tratados, ¿no? Y luego también es cierto que seguramente también por la vía no ya del cambio de los tratados, sino por un mayor, lo que se llama el acervo europeo, ¿no?, el conjunto ya de legislación y de desarrollo de leyes, de lo que se llaman las directivas europeas, pues seguramente también se podría avanzar mucho más en esta línea. Yo diría un par de cosas concretas. En primer lugar, sí que quiero hacer constar que Europa se lleva muchas culpas de cosas que no tiene. Es decir, yo creo que los estados, las comunidades autónomas, especialmente los estados, suelen cargar en Europa responsabilidad de muchas decisiones que son suyas. Y esto pasa en España y pasa en muchos países europeos. Y pongo dos ejemplos. Bueno, el tema de la reforma laboral o de los recortes presupuestarios, bueno, pues es cierto que hay unas normas europeas al respecto, pero la forma en la que se hace, la decisión, el momento, etcétera, etcétera, eso es decisión de cada país. Y por tanto, pues hacer de Europa el chivo expiatorio de todos nuestros males y de nuestras necesidades de decisiones políticas, pues creo que le ha hecho un flaco beneficio al proyecto europeo. Yo creo que tendríamos que cambiar ese registro, tendríamos que apelar a la responsabilidad de los políticos y de las instituciones para que se construya Europa también en el discurso cotidiano, ¿no?, de los gobiernos, y no se recurra tanto a esa excusa y a ese chivo expiatorio.
Luego está la otra cuestión de la participación, la otra parte de la pregunta, ¿no?, de la incidencia de la ciudadanía en las cuestiones europeas. Bueno, ahí yo creo que también la idea esencial es que también por imperativo de los Estados, a veces Europa está demasiado lejos de los ciudadanos. Hay políticas y decisiones que se plantean a nivel europeo, pero que después se implementan a través de los Estados, de otro tipo de entidades, etcétera. Creo que estaría bien potenciar a futuro una mayor relación directa de Europa con la ciudadanía en cada sitio. De la misma forma que dentro de un Estado el ciudadano se relaciona, por supuesto, con el Estado, pero también con entidades supranacionales, como pueden ser las comunidades autónomas aquí, subnacionales, o con entidades locales. Bueno, pues quizás en eso, esa relación directa con las instituciones europeas, que la gente sienta que tiene una relación, que le llegan cosas o que le piden cosas desde Europa directamente, es algo que falta, ¿no? Siempre está la intermediación del Estado. Y ahí pongo, por ejemplo, en positivo quizás, bueno, los agricultores, para todos los agricultores europeos, también para los de este país, Europa es tremendamente importante y lo saben muy bien. Lo saben muy bien, y los agricultores están tremendamente organizados, tienen sus lobbies, tienen sus organizaciones, tienen esa presencia en Europa, llevan sus tractores a Bruselas cuando hace falta. Claro, eso sí que sienten Europa cerca y saben que inciden en Europa. Seguramente el resto de los europeos que no somos agricultores, hace mucho tiempo que habríamos cambiado la política agrícola común, pero no nos han dejado ellos, vamos a decir las cosas claras, ¿no? Porque se han defendido muy bien y han hecho bien, o sea que también les defiendo, cada cual defiende sus intereses y sus derechos. Pero pongo un ejemplo de que efectivamente hay vías también de acercamiento de las políticas europeas a la ciudadanía, este podría ser uno de ellos. Algunas de las cosas que se han planteado también a futuro y que yo apoyaría plenamente serían prestaciones directamente europeas que tienen sentido en un mercado único, que la gente no solamente sienta que hay restricciones presupuestarias o monetarias o tal, sino que también, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de una prestación por desempleo, un seguro por desempleo a nivel europeo. Una prestación que sería directamente europea a los ciudadanos. Pues efectivamente eso tiene una lógica total, aplastante. Dentro de un mercado económico común, en el que las decisiones de la parte económica pueden afectar justamente y pueden ser contrarias a las necesidades sociales de algunos de los países miembros en un momento concreto, bueno, que al menos haya una compensación también europea para aquellos que están perjudicados por decisiones que nos interesan al conjunto, pues creo que tiene mucho sentido. Y sería pues una línea también de avanzar en ese acercamiento de las instituciones, y que la gente también a partir de ahí pues seguramente desarrollaría esa dinámica de organización, de acercarse y de plantear alternativas a las políticas europeas mucho más directamente. Creo que así. Yo coincido también con Miguel en que creo que sí, que se pueden cambiar los tratados a través de un acuerdo común, por supuesto, pero como dice Garbiñe, están recién salidos, entonces es algo que realmente tenemos que valorar y a través de la experiencia ver si nos compensa, o también ver cómo nosotros participamos. Es decir, yo creo que la participación tiene que ser de abajo hacia arriba. La participación no se puede imponer, no nos pueden decir tenéis que participar, porque la mayoría de la gente la mayoría de la gente cuando se le obliga a participar en algo no se motiva a hacerlo. Entonces creo que es muy importante revisar los estándares de educación que tenemos en participación, es decir, animar a las personas desde los colegios, desde las universidades, a que se formen en participación, a que formen asociaciones, ya sea estudiantiles, ya sea vecinales. Esas asociaciones son las que aglutinan, las que aglomeran las demandas de la ciudadanía, y son ellas las mejores para trasladar a pues, los distintos representantes legales y políticos las demandas que todos estamos intentando mejorar aquí: la mejora de la pobreza, la mejora de
de las rentas básicas. Creo que la mejora en educación es básica. Luego, me gustaría poner un ejemplo. Como hemos dicho todos, Europa a veces nos parece que está muy lejos, pero nosotros, cuando tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes, la participación dentro de las elecciones europeas es bajísima. Pero ahora, por ejemplo, podemos pensar, bueno, es que nos queda muy lejos y realmente no nos animamos a participar. Las elecciones alemanas fueron el domingo pasado y la participación fue de un 42% en total. Entonces, menos de la mitad del país fue a votar por sus representantes. Luego, por supuesto, tenemos la capacidad de quejarnos y de decir que no se están cumpliendo los estándares que nosotros queremos, pero tenemos que participar y realmente entender que todos los representantes políticos tienen la obligación de recibirnos. Es decir, que nosotros podemos solicitar dentro de nuestras asambleas regionales, dentro de nuestros ayuntamientos, que nos reciba la persona responsable, a través de las asociaciones en las que muchos de vosotros os encontráis, a través de movimientos que muchas veces no están no están totalmente estructurados, se pueden realmente cambiar las cosas. Ayer estuve escuchando muchas historias en la parte de solidaridad y en la parte de igualdad que realmente merece la pena que los representantes políticos las escuchen, es decir, que pongan cara a la desigualdad, que pongan cara a la pobreza y que para eso actúen y realmente definan una política que os incluya, porque si ese impacto visual no está, es decir, no es percibido por los representantes políticos, nunca entraremos dentro de las políticas de apoyo, de las políticas sociales, de las políticas integradoras. Sí, bueno, como estábamos hablando de participación y de lejanía o cercanía de la gente, de la ciudadanía respecto de Europa, bueno, hay cosas que son una evidencia. Yo no sé por qué pasan, o sí, pero es una evidencia que la gente ve Europa de lejos y además como madrastrona. Y muchas de las cosas que nos han ocurrido porque Europa lo ha querido, si no directamente, sí indirectamente. Desde luego, la reforma del artículo 135 de la Constitución, esa fue directísima indicación de que se tenía que reformar la Constitución, y eso ha facilitado toda la cadena, el desencadenamiento de recortes sociales, que ya sabemos. La reforma laboral, pues efectivamente no fue una indicación directa, pero sin embargo estaba muy vinculado a la posibilidad de acceder a fondos del Banco Central, etcétera. Por lo tanto, era una especie de chantaje emocional económico. La ciudadanía en España, que normalmente es más participativa que ese 42%, pero la cifra es curiosa, porque la participación en España en el referéndum para el Tratado de la Constitución Europea, que fuimos ahí los primeros a votar, porque somos los más europeos, el 42%, exactamente fue el 40%. Ahora que tanto se debate, ¿cuánto tiene que tener un referéndum para que valga, para que vincule? El 42%. Bueno, luego no valió porque los franceses, la ciudadana francesa y la holandesa le hizo mucha gracia lo del tratado y dijo que no. De la manera que la desafección hacia Europa en estos momentos es una evidencia. El papel histórico, que luego ha sido reforzado, del Parlamento Europeo, pues también era debilísimo y era la única institución verdaderamente electa en Europa frente a la Comisión, que no lo era. De manera que hay un montón de problemas. Yo no niego la importancia de Europa, la tiene. A mí me preocupa y sigue la Europa de hoy, la Unión Europea de hoy, coleando de aquella comunidad económica europea en la que la libertad de circulación de personas y capitales era la fundamental, sigue todavía bebiendo de ahí. He dicho que los derechos fundamentales tienen la misión de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, de igualdad. Ahí no se habla de justicia, no se habla en términos de justicia social. Y lo mejor que ha llegado de Europa, además de la gente y además de compartir incluso físicamente espacios, emociones, desastres, tristezas y también alegrías conjuntamente, lo mejor que ha llegado de Europa en términos políticos
es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando normativa española en relación con las directivas, y solo pondré los ejemplos de algún tema de reforma, de algún tema laboral, y desde luego todo lo que son los temas de las cláusulas bancarias, de las cláusulas suelos, gastos de hipoteca, etcétera, y también en materia de las ejecuciones hipotecarias, de lo que conocemos por desahucios. Efectivamente, Europa ha echado, el Tribunal de Justicia ha echado un rapapolvo en ese sentido, pero por si acaso, lo que fueron las instituciones políticas europeas jamás reprocharon, jamás hubo un reproche al Estado, al Reino de España, porque estuviese manteniendo esas políticas bancarias o esas políticas procesales en los tribunales para los desahucios. El reproche tuvo que venir porque unos juzgados españoles, a instancia de alguna ciudadanía, se plantearon dirigirse al Tribunal de Justicia. Las instituciones políticas europeas no se preocuparon jamás de esta cuestión. Yo creo que... Bueno, eso es lo que ha dicho Miguel, ¿no? Eso. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, no, lo que pasa es que... Sí, sí. Sí, la pregunta, tú has dicho hace un momento eso, ¿no? Lo que habría que preguntarse es ¿por qué sucede esto? ¿No? O sea, es decir, ¿a quién le beneficia que realmente Europa no funcione? O esté alejada. Entonces lo que ocurre es que sería un debate a donde, en fin, probablemente excedería el tiempo y realmente pues la característica de este encuentro, pero que tiene mucho que ver con el modelo social que queramos construir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir siguiendo. Varias cosas han salido ya del resto de las preguntas, porque ya digo, no sé si vosotros las tenéis, pero la otra era, tú acabas también de citarlo, la buena administración. ¿Perdón? A ver, espera un segundo, porque si no tenemos que darte el micro, porque es que si no atrás no te oyen. No, que sí, está muy bien que intervengas. Lo que pasa es que ahora sí no pasaremos los micros. Tendríamos unos 10 minutos para acabar un poco como de concentrar, porque ya digo, han ido saliendo muchas ideas de las que estaban aquí, que era el tema buena administración, que obviamente pues ya ha salido, el tema imparcialidad, transparencia, mínima burocracia. Entonces la pregunta era, ¿cómo modernizar el Estado para que esté al servicio de las personas? Bueno. Evidentemente tenía que haber, para conseguir por lo menos que esté más cercano, ¿no? O más. Mira, lo voy a unir un poco con lo que estábamos hablando previamente, yo creo. Y con lo que decía Garbiñe, ¿no? En la Unión Europea no podemos también, es verdad, olvidarnos que era la Comunidad Económica Europea, ¿no? Tenía esos fines económicos detrás. Yo creo que también hay una gran división entre lo económico y lo político. Lo económico es mucho más global, bueno, a mi modo de ver, y lo político todavía sigue funcionando más a nivel local. Entonces es difícil a veces, ¿no?, en los estados, esos pequeños, entrecomillado, agentes ante esa gran, pretenden hacer política, ¿no?, ante esa gran economía muy global y que sí que está súper interrelacionada, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con toda esta problemática, y además que los estados no quieren soltar, claro, o sea, cada uno quiere seguir manteniendo su parcelita. No sé si se terminan o nos terminamos de creer. No, por eso digo que no sé si algunos se terminan de creer de verdad el tema de la Unión Europea. Yo creo que, y lo he dicho en la primera parte, que yo creo que se debiera de reflexionar y decir, si de verdad apostamos por ello, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que eran sus principios, ¿no? E intentar seguir avanzando. Ese es mi punto de vista, pero no sé si todo el mundo o todos los estados están en ello. Y luego, otra de las cosas también que
un poco relacionado con lo que decía Miguel, tendemos también, o se tiende, ¿no?, a los logros son de los Estados y los fracasos son europeos. Entonces eso también hace que la idea de la Unión Europea esté más desapegada, que los ciudadanos lo veamos todavía más lejos y además siempre como que parece que es, ¿no?, el que viene con la... Ya. Y acabo con el tema de, o sea, para que puedan hablar también el resto. No sé. El tema de que es verdad que la Administración tendría que estar al servicio de los ciudadanos. Yo creo que se va avanzando, o sea, por también dar un poco de una visión un poco optimista, ¿no? Yo creo que se está avanzando, que yo creo que los gobiernos e incluso el Parlamento Vasco, en el que estoy yo, la participación, bueno, hay veces que ha podido dar más miedo, ¿no? Ostras, que no, que me van a preguntar. No, yo creo que se están abriendo cauces para que la gente pueda participar. Yo creo que la cercanía y la participación está en todas las agendas, pero no solo en las agendas. Yo creo que en el día a día, en el Parlamento Vasco, lo estábamos comentando antes, ¿no?, de sentarnos. Yo sí creo que hay muchas asociaciones. Hombre, no es caso a caso, pero vamos, cuando se puede hacer, cualquier asociación viene, solicita su comparecencia y vamos, cuentan cuál es la problemática. Hombre, lo que no hacemos y no podemos, además, es solucionar cada caso concreto en el momento, pero hablar, escuchar, se ha hecho y se sigue haciendo y cada vez se hace más. Y también, bueno, hay los mecanismos dentro de la propia web, yo estoy interesado en este tema y te puedes dar de alta y cada vez que haya un tema relacionado te salta una alerta. Bueno, hay pequeños pasos si se quiere, pero sí que vamos avanzando y creo que debemos todavía de avanzar, evidentemente, mucho más. Y esto ya igual no nos gusta tanto, pero una cosa es la participación, que por supuesto que tenemos que continuar en ello, y otra cosa es que venga cualquier grupo de X, con unos intereses X, y que después los partidos políticos que estamos allí vayamos a o estar 100% de acuerdo con lo que se nos está planteando. Pero la participación, evidentemente, que ha venido para quedarse e incluso para seguir avanzando. En la legislatura pasada también se modificó la iniciativa legislativa popular para también flexibilizando requisitos para que fueran menos las firmas que eran necesarias para poder participar y además las personas que habían y que firman esa iniciativa legislativa popular también sean parte activa después en el propio Parlamento, ¿no? Porque antes se presentaba la iniciativa y ya nos olvidábamos de ellos, ¿no? Entonces ahora, pues algo se va mejorando, gracias, poquito, pero gracias a la labor de todas las personas que están ahí detrás y que nos estáis recordando, oye, que quiero participar, ¿no? Que también hay que hacer un poco autocrítica, que algunos y algunas a veces no participamos, como el tema de las elecciones que se decía, ¿no? Luego es fácil criticar. Un momento, el tema de las elecciones, pero si es que yo No, da igual. Habla tú ahora y vais a estar abajo y venga, como yo con el libro lo voy acercando, ¿vale? Sí, no. Ir levantando la mano, yo ya os lo voy acercando yo, venga, como yo con el libro, ¿vale? Bueno, yo me llamo Guillermo. Sí, tenemos intervenciones cortas para que pueda intervenir todo el mundo, gracias. ¿Empiezo? Sí. Que yo me llamo Guillermo y vengo de la EAPN de Murcia. Y he asistido varias veces al Parlamento de Murcia, de la Comunidad Autónoma, y normalmente estás de oyente, no de participante. Entonces tú lo que oyes es el debate de los políticos, pero tú no participas porque no te dejan. Ni presentar propuestas. Bueno, se ha presentado para el tercer sector, se ha avanzado algo y demás. Por la lucha, por ejemplo, allí se estaba cobrando 300 euros al mes de renta mínima y ahora se ha subido desde el mes de julio a 426, que algo es algo. Pero los pasos que uno tiene que dar, como no sea en conjunto entre todos y no hay siempre los mismos a dar el coñazo y demás, no avanzamos nada. Y luego los bancos en este país,
60 y pico mil millones, han recuperado 13 o 14 mil millones, ¿el resto dónde ha ido? Porque ese dinero es de los impuestos de los españoles y de los europeos. Y sin embargo, los bancos, ¿qué están haciendo ahora? Crear inmobiliarias para vender todos los pisos que han expropiado y hacer negocio. Y crear otra burbuja inmobiliaria que de aquí a 5 o 6 años se explote otra vez y nos quedamos exactamente en lo mismo. Y luego la cultura, un segundo, la cultura de votar, todos tendríamos que ir a votar, porque si no vamos a votar y luego nos quejamos, es una tontería. Gracias. No sé si queréis hacer algún comentario. ¿Había alguna otra palabra pedida? Una primera ronda igual y luego hablamos. Lo de votar yo creo que también es un poco por el desencanto generalizado, ¿no? O sea, cuando tú vas a votar e intentas... Soy Paco de Salud Mental Cataluña. Tú vas a votar y ves que tu voto en realidad no se refleja en ti y en la gente, en tu entorno, claro, al final pierdes el encanto y ya pasas de ir a votar. Bueno, no, es una manera de hablar, no es lo del encanto. Yo sí que me considero europeísta y tengo más cerca, yo me siento más cerca de París que de Madrid, o sea, y sí que creo en la Comunidad Económica Europea. Para mí fue un gran sueño cuando surgió y salió, y un desencanto muy grande cuando veo que no sale como yo quería o como yo pensaba que tenía que querer, y como determinados que pensaba que iba a ser un camino de progreso hacia adelante y que no iba a haber retrocesos, y te das cuenta que en muchos países de Europa y en muchos sitios estamos yendo hacia un retroceso casi a nivel de la revolución industrial, a nivel de trabajo, salarios, etcétera, lo cual también es un poco vergonzoso. Y claro, en nuestro sector nos encontramos que si encima nuestros representantes políticos, sí, cara a la galería, todos tienen buenas palabras, yo estoy en el Palau de la Generalitat, para la mano del presidente, muy bien, muy bonito, pero a nosotros nos han intervenido las cuentas, la Generalitat no nos dio el dinero que nos tenía que haber dado, y como se las han intervenido tampoco vamos a cobrar, y los unos por los otros la casa está sin barrer. Pues yo no... ¿Me permites? No sé si hay gente esperando. Bueno, buenos días. Ahora le pasamos. Pues si no te importa, es un poco en la línea de lo que va él. Me ha parecido súper interesante muchas de las cosas que habéis dicho, pero habéis dicho palabras que se me han quedado en la cabeza. Tú has dicho lobby, tú hablabas de cómo el Tribunal de Justicia Europeo ha hecho que cambiaran cosas sobre los desahucios, ¿no? Cómo de alguna manera la justicia ha hecho que las políticas de aquí cambiaran. Pero yo, por ejemplo, vengo de Zaragoza y hemos estado durante 2 meses, trabajo con el colectivo de personas sin hogar, y hemos estado trabajando durante 2 meses en propuestas de incidencia, ¿no? Y lo que sí que veo es en la línea que dice él, y también tú, Amaya, decías lo mismo. Claro que se escucha en los parlamentos, claro que hay procesos participativos, pero estamos en un congreso de EAPN España. Estamos hablando de las personas más excluidas y como su propia exclusión tienen muchas dificultades para organizarse por su propio acceso a la ciudadanía. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con él, es donde hay que hacer un esfuerzo mayor por parte de la clase política de entender que hay que dar voz a los sin voz. Es fundamental. No sé cuál es el cauce, no sé cuál es la manera, pero tiene que haber un instrumento, porque yo, por ejemplo, si hablamos de personas sin hogar, las personas sin hogar no es un colectivo homogéneo. El otro día, creo que estáis por aquí alguna, hablaban, por ejemplo, de la situación de las empleadas domésticas, perdonadme, no recuerdo si eran Ceuta o Melilla, no están organizadas. En Zaragoza, en Aragón, se están empezando a organizar ahora. Pero estamos hablando de colectivos, de una precarización tremenda. Entonces, en esa línea creo que es muy interesante lo que decís, ¿no? De ver ahí cómo se van dando estos pasos. Gracias. Claro, sí, vamos a dejarles que si quieren responderle algo y luego le... Hola. Nada, no toques nada. Cuando ellos terminen, ya está preparado. No, por eso si queréis responder este panel y luego seguimos. Otra cosa, mejor responderle. Contestan ellos y luego...
Bueno, yo en relación con algunas de las cosas que se han dicho, quería pues poner dos ejemplos, uno a nivel europeo y otro más un ejemplo de Navarra, que es lo que conozco un poquito mejor. Sí, más cerca todavía y más alto todavía, ¿no? Bien. Respecto de Europa, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, aunque parezca que he dicho lo contrario antes, estoy totalmente de acuerdo de que en algunos elementos y en el conjunto Europa tiene un perfil, sigue teniendo un perfil más claramente económico que político y social, y justamente en esa idea de reforzada Europa lo que tendrá que reforzarse de una forma muy sustancial es esa Unión Europea, que haya un poder político con capacidad de dominar los mercados, por decirlo de una forma clara, y que haya también que se refuerce la dimensión social. Yo creo que es una idea que va calando, y habrá que ver en qué queda, pero de momento yo creo que como idea por lo menos va calando, ¿no? Y ahí sí que complementaría un poco lo que decía Garbiñe. Bueno, el Tribunal Superior Europeo es cierto que ha hecho una gran aportación al avance de los derechos y la concreción de los derechos de los ciudadanos. Yo diría que no solo el Tribunal Superior, y pongo otros dos ejemplos, en el ámbito concreto de la lucha contra la pobreza, yo creo que la influencia también de Europa a través de la Comisión y del Parlamento ha sido tremendamente importante. Yo creo que las políticas de lucha contra la pobreza en España no estarían como están ahora, con todos los déficits que tenemos. Estoy absolutamente convencido que estarían mucho peor sin la influencia europea. Sin la influencia europea estaría muchísimo peor, y eso hay que decirlo, no solamente por las transferencias de Fondo Social Europeo, etcétera, etcétera, sino también por los elementos normativos y políticos. Y pongo dos ejemplos. Uno, lo que es la estrategia antipobreza de Europa, que sigue marcando y sigue habiendo todos los años un dictamen en el que le recuerda la tarea a los Estados, y insistentemente a España le sigue diciendo Europa que hay cosas que no está haciendo suficientemente bien en cuanto a la protección de los sectores más vulnerables, que hay una directiva europea que obliga a garantizar unos derechos adecuados para una vida digna que no se está cumpliendo en España, y se lo recuerda cada año, y recuerda que su sistema de protección social no es adecuado. Y eso lo está diciendo. Otra cosa es que no tiene una capacidad ejecutiva porque no se la dan las leyes, no se la dan los tratados todavía, ¿no? Y otro elemento también, posiblemente, sin duda, la legislación más progresista del mundo, sin comparación, en lucha contra la discriminación, es las directivas europeas antidiscriminación, sin duda. ¿Cuál es el problema? Entre otras cosas, que la transposición que se ha hecho a la legislación española es deficitaria. Se podría haber hecho mucho mejor, con muchas más garantías, y eso daría también otros elementos de visibilidad y de capacidad de actuación a los ciudadanos, a los más vulnerables y los más discriminados por distintos motivos, también, por ejemplo, para iniciar vías judiciales para que sus problemas también de acceso a los servicios por problemas de discriminación se viesen y se reflejasen en informes periódicos, etcétera, etcétera, y eso se está haciendo muy poco. No se está cumpliendo como debiera la Directiva Europea Antidiscriminación, en España y en algunos otros países tampoco, y claro, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque los Estados, lo mismo que en lo otro, los Estados se siguen imponiendo, sigue habiendo demasiada capacidad de resistencia estatal a el avance del acervo europeo, y eso yo creo que tendríamos que ir corrigiéndolo. Y bueno, y a nivel de Navarra, también en relación con la pregunta esta que se hacía sobre también la transformación de las políticas, ¿no? La burocracia, la buena administración, la imparcialidad. Bueno, yo pondría un ejemplo. Sin duda, en estos 2 años algunos errores habremos cometido, y desde luego claramente nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero creo que hay una cosa que hemos hecho bastante bien, que es la reforma de las rentas mínimas, en Navarra la renta garantizada. Y creo que hay 3 elementos que tienen mucho que ver con lo que aquí planteáis, y por eso la pongo un poco como ejemplo, ¿no? Primero, respuesta a las necesidades y servicio a las personas. Bueno, la nueva ley de renta garantizada ha supuesto ya un aumento de recursos y de gasto en esta partida de 100 millones para Navarra, que ha sido duplicarla en 2 años. Hemos duplicado la partida en 2 años.
Eso viene a suponer, porque os hagáis una idea, el mismo presupuesto que tiene toda Andalucía, con 13 veces más población, el mismo presupuesto que para Navarra, que somos 630.000 habitantes. Por tanto, es un nivel de protección notablemente alto, ya equiparable plenamente al que tienen, por ejemplo, aquí también en el País Vasco. Segundo, esa queja que ha habido siempre de arbitrariedad, de parcialidad en los servicios sociales, que a unos les exigen mucho, a otros les exigen menos, a unos se la quitan por nada, a otros se la mantienen aunque no haga nada. También hemos incidido en eso. Es una ley que ha optado claramente por un doble derecho, claramente separado, aunque pueda tener algunas interrelaciones, y que define muy claramente quiénes tienen derecho a la prestación para que no haya ninguna capacidad de arbitrariedad por parte de los servicios públicos. Eso es muy importante, que las leyes sean claras, con criterios muy objetivables. Y ahí se trata simplemente de mostrar ingresos, edad y residencia, punto. Y tercer, sí. Bueno. A ver, porque nos generaría un cierto problema. Sí. Sí. Comprenderás que nos generaría un cierto problema que desde Navarra tuviéramos que pagar todas las prestaciones mínimas del Estado. Compañero, tú has hecho ya tu pregunta. Convendría que pudiera uno más. Yo acabo ya. Yo acabo ya, pero te doy la razón totalmente que tenemos ahí un problema que seguramente tendría que articularse para que la movilidad de comunidad autónoma no supusiera una pérdida de derechos. Tienes totalmente la razón en eso. Pero tercera cuestión sobre el tema de la burocracia. Yo creo que también muchas veces los derechos de los ciudadanos se pierden en la burocracia. Justamente a través de un proceso participativo con los perceptores de rentas mínimas de la Comunidad de Navarra, en este caso, pues una de las cosas que nos decían justamente era eso, que les resultaba tremendamente difícil esperar hasta que les concedían y hasta que les llegaba el dinero, y que cuando se acababa un periodo y empezaba otro tenían que esperar 2 o 3 meses sin prestación, que para conseguir el mantenimiento de una vida cotidiana con esos niveles de renta es tremendamente complicado. Bueno, pues se puede si se quiere. Ahora mismo estamos ya en términos de gestión de espera cero. Es decir, en el momento que se cumple la obligación, estamos resolviendo en 23 días, si se puede, se quiere, en 23 días, y el primer día que se genera, por tanto, el derecho, que es al mes siguiente, la gente cobra. Y entre periodo y periodo de prestación, la espera es absolutamente cero. Por tanto... Luego ya paso aquí. Hola, sí. Hola, buenos días. Felicidades por ayer que fue tu santo, San Miguel. Soy Dolores, a mí me conocen por Loli y vengo de 2 folletos en Dicha, que es por Cáritas, y Centro de Día también. Se llama la calle Manuel Allende, que es por Cáritas. Me pregunta, a ver, yo estoy cobrando la RGI, soy viuda y tengo mi plusvalía, yo lo que quiero es trabajar. Entonces, la historia que estás pagando, porque es una pensión social, pagas la habitación, luego encima, si estás cobrando, te hace pagar la comida y la cena, y es una comida social. Sí que cuando no estás cobrando nada, el ayuntamiento una tarjeta para comer y cenar. También tienes derecho donde estoy para ducharte, lavar la ropa, pero la pregunta es esa, te hacen pagar la comida y la cena, ¿sabes? Y no sé si pueden o no pueden, y yo sinceramente quiero empezar a trabajar, tengo mi plusvalía, tengo un 51 de plusvalía, soy viuda, tengo mis hijos y yo tengo muchas metas, me va a costar, pero bueno, también estoy con ellos también estoy con ellos, estoy en Dicha, estoy para ahorrar dinero, para coger un piso, porque estoy hasta no sabes de habitaciones. El año pasado tuve un año bastante complicado de habitación a verga. Hasta había gente, una persona mayor, me tiraba los tejos.
a ver, no, sinceramente, me tiraba los ojos y encima estás pagando. No, ¿eh? Y menos mal que me cogieron, me operaron en enero y lo del centro de día, hacía mucho tiempo que me quería entrar, porque ya me conocen, y la trabajadora que se llama Laura ya me dijo, pues eso, pues sí. Bueno. Es un poco el problema de compaginar los ingresos con una Sí, reinserción. yo desconozco el caso concreto, Loli, lo has planteado, supongo que si te hacen pagar la comida y la cena será porque pueden hacerlo. Yo creo, he entendido, o me ha parecido entender, que estás cobrando la RGI, ¿verdad? Entonces, sí, ya, aquí dice, sí, para la PCV. Ya. A ver, esa es la idea de la renta de garantía de sí, hay subvención, sí. Loli, sí, a ver, o sea, la solución no la tengo en la varita, pero lo que es cierto es que la idea de la renta de garantía de ingresos que existe en Euskadi va en el sentido de que nadie se quede sin un solo euro, vamos a decir, ¿no? Que tenga lo mínimo, ¿cuál es lo mínimo para poder vivir? Pues ahí está, ¿no? Y sabiendo que el dinero es siempre finito, ¿no? Pero yo creo que tenemos un sistema de protección bastante potente, que ahora se está revisando para intentar mejorarlo. Además está la pensión complementaria de vivienda, que también va para intentar pagar los... Sí, no digo que llegue para todos, sí, eso está claro, pero tiene esa doble vertiente la RGI. Por una parte, el que por lo menos en el día a día poder pagar la comida y poder pagar una habitación, aunque no sea más, y ojalá pudiera ser más, ¿no? Y además intentar que esas personas puedan entrar en el mercado laboral. O sea, se busca también la activación laboral porque creemos que es una forma de intentar la inclusión y además, sabes que se ha aprobado también en el Parlamento Vasco una ley de vivienda que es que está recogido como derecho subjetivo, que está pendiente de desarrollo reglamentario, pero bueno, que ahí también se van dando pasos. Que van poco, que no te dan solución a ti en el día a día, pues está claro, ¿no? Y muchos, Loli. Y una sola cosa quería decir, respondiéndole al chico de Zaragoza. Es cierto que las personas en exclusión, ¿no?, en situación de pobreza, son las que menos participan, no tienen voz, nadie les escucha, y yo ahí quería poner en valor la labor, o sea, importantísima del tercer sector, ¿no? Por lo menos, o sea, en Euskadi ha sido, vamos, inmensa. Creo que reconocida, que se está reconociendo, se han ido siempre y en muchísimas ocasiones por delante de las instituciones y han sido el Pepito Grillo, insisto, ¿no?, en venga, hay que hacer, hay que ver, visibilizar, ¿no?, a estas personas. Yo creo que la labor que han venido haciendo es inmensa y además yo creo que también en colaboración público-privada, o sea, porque ya es evidente que las instituciones no llegan a todo y ellos tampoco, o sea, el tercer sector tampoco. Se aprobó también una ley de tercer sector la legislatura pasada, totalmente acordada, bueno, siempre queda alguna cosa, ¿no?, pero quiero decir que muy hablada con el sector y que estaban de acuerdo y bueno, pues ahí vamos también dando pasos. Tenemos aquí un compañero con otra cuestión. Buenos días a la mesa y a los presentes. Soy Antonio Espina del Colectivo de Galicia y vengo de la ciudad de Vigo. Quizás mi pregunta no tenga que ver con rentas básicas ni nada de esas cosas, pero todos sabemos aquí que llevamos 3 días hablando de unos temas importantísimos como los derechos fundamentales. El señor presidente Carlos Ucias, presidente de ADP en España, ha dicho a diario que son ustedes los altavoces de nuestro sentir. Yo como ciudadano del común quiero la respuesta a mi pregunta en lenguaje para ciudadano del común.
Este congreso, para la señora magistrada, para la señora parlamentaria, para el señor representante del gobierno de Navarra, para el caballero allí, ¿será acaso una anécdota en sus vidas o tienen ustedes planteado una idea a dónde y a quién se la van a llevar? En nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Sí. Sí, quería contestarte. No he entendido tu nombre, perdona. Antonio. Antonio, yo como la parte que representa a la sociedad civil en esta mesa, voy a intentar llevar lo que he vivido aquí a todas las instituciones con las que nosotros habitualmente nos reunimos y hacemos incidencia política, es decir, hablamos con todos los partidos y con las asambleas regionales y el Parlamento. Para mí una de las cosas más importantes es que vosotros no necesitéis mensajeros, sino que vosotros os instauréis como sujetos del cambio. Es decir, vosotros tenéis el derecho a esa buena administración. Sé que, como ha dicho el compañero de Zaragoza, tenéis que organizaros mejor, tenéis que aprender a hacer incidencia, aprender a hacer lobby. Pero yo creo que esto es algo que con el tiempo va a irse mejorando. Luego, Antonio, creo que las instituciones no oyen suficiente vuestra voz. Es decir, creo que tenemos que preguntarle constantemente a nuestros representantes qué están haciendo por nosotros. Una vez que nosotros hagamos eso, tenemos que exigirle más transparencia, que rindan cuentas, que eso que han prometido a nivel electoral, que eso que nos dijeron, que ese comedor que iba a terminar construyéndose, que si no se ha hecho, expliquen por qué no lo han hecho. Y si se hace, que también haya una transparencia del gasto a través de que se ha hecho. Y luego, sobre todo, una vez que se ha preguntado, se ha exigido transparencia y se han rendido cuentas, si no estamos contentos con esa parte, creo que aquí, en la Carta Fundamental de Derechos, tenemos el derecho a la buena administración y creo que tenemos que sacarlo, darle voz, moverlo, para que luego, si nosotros, a nivel de asociación, por ejemplo, queremos litigar para mejorar eso, podamos también hacerlo. No es fácil, pero nosotros desde la Fundación Ciudadana Cibio estamos abiertos a que todas las asociaciones nos consulten, a enseñarles a preguntar, a enseñarles a hacer peticiones de información. Todo eso, y por eso creo que no solo tenéis que hacerlo vosotros o nosotros, sino que tenemos que hacerlo juntos. Esa es, que este congreso no sea solo una vez, sino que se mantenga el contacto para que realmente esto sea efectivo. Gracias, Antonio. Si queréis, ¿quiere alguien más de la mesa comentarle algo o seguimos? Venga, pues, compañero. Di tu nombre y de dónde vienes. Vale. Hola. Me llamo Musta y vengo de Marruecos. Vivo aquí en Bilbao, tengo 27 años. Es un honor transmitir a vosotros esta pregunta. Es importante. Bueno, la pregunta es: ¿hasta qué límite puede tener la ciudadana de la España esta dificultad que para la oportunidad de participación a los derechos fundamentales? ¿Y cuáles son las bases que tenía que tomar para poder afectar hacia un objetivo que defiende los derechos de la ciudadana? Ah, vale. De acuerdo. Vale. La pregunta es: ¿hasta qué límite puede tener la ciudadana de España esta dificultad que para la oportunidad de participación a los derechos fundamentales? La ciudadana de España. Así que tengo un problema de improvisación la lengua, que todavía no... Vale.
Sí. Bueno. Claro, yo entiendo también que pregunta por qué, cuáles son los elementos que tiene el ciudadano español para esa participación. Entiendo, sí. Bueno, yo hay una cuestión que responde parcialmente, pero algo creo que aporta en respecto de las dos preguntas, ¿no? Cuando se decía qué es lo que nos llevamos de aquí para transmitir en nuestras distintas instituciones y lugares de origen, y ahora cuando se planteaba cómo participar, ¿no? y cuáles son las dificultades y las posibilidades para la participación. A ver, una reflexión. A mí me parece que de partida, en unas sociedades complejas como las nuestras, la participación directa de los ciudadanos individuales en las instituciones es siempre complicada y muy limitada. La participación potente, entiendo yo, y el potencial más amplio de participación se da siempre a través de organizaciones, de asociaciones, de redes sociales. Por tanto, mi primera conclusión es que, y esa es un poco la línea en la que estamos trabajando, es que es importantísimo reforzar ese tejido social que transmite las preocupaciones, los intereses, las propuestas de todos los ciudadanos y muy especialmente de aquellos que están en situaciones más desfavorecidas. A partir de ahí, algunas cosas que se pueden hacer y en las que estamos trabajando. Primero, todo lo que suponga fortalecer el tejido social será bueno para eso. Y me refiero, por ejemplo, a algunas actuaciones que están teniendo también otras comunidades autónomas a la hora, por ejemplo, de establecer mecanismos de conciertos sociales específicos para las entidades sin ánimo de lucro, que les dan estabilidad y que en vez de tener que negociar cada año la subvención y además recibirla muy tarde y estar tremendamente debilitados en términos financieros y económicos, les permite estabilidad financiera y además mucha más capacidad también de resistencia política y de estabilidad y de estar menos al vaivén de las decisiones de las administraciones. Segundo, una cosa que también hemos hecho que nos parece importante, una ley de mecenazgo mucho más amplia que la que funciona a nivel estatal, que da apertura a pequeñas entidades. También todas las entidades que colaboran con el Gobierno de Navarra pueden ser susceptibles de esta ley de mecenazgo, y lo que supone básicamente es que los ciudadanos deciden qué donaciones hacen y donan a quien quieran, por supuesto, según lo que quieran, y el Gobierno de Navarra les deducimos de sus impuestos el 80% hasta 150 euros y un poco menos a partir de ahí. Con lo cual está diciendo, el ciudadano decide, no decide la Administración, financia a quien quiere, por tanto es un elemento también de participación ciudadana muy directa, y casi en su totalidad, en un 80%, lo paga la Administración a través de deducciones fiscales. Creo que también es un elemento que da una gran independencia a las entidades sociales, y a partir de ahí pueden hacer lo que quieran. Y si quieren hacer campañas contra determinadas actuaciones del Gobierno, pues podrán hacerlo, con fondos que en el fondo son en su 80% fondos públicos. Yo creo que es un elemento tremendamente importante también de refortalecimiento de las redes sociales. También creo que es importante reforzar esa relación especial que se ha ido construyendo, pero que todavía creo que es débil y hay que avanzar por ahí, con por lo menos las principales redes que suele haber en las comunidades autónomas. La EAPN autonómica, el CERMIN, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, es decir, son las principales redes que canalizan y que tienen una cierta capacidad de interlocución. Creo que deben ser efectivamente interlocutores prioritarios. Y solamente una cuestión que yo creo, y también es otra de las cosas que me llevo de aquí, además de darle fortaleza, espacio, capacidad de financiación, independencia al tercer sector,
Además de todo eso, tenemos que construir entre todos, y ahí yo creo que sobre todo las organizaciones tendrán la principal responsabilidad, pero las organizaciones por lo menos tenemos que no estorbar, ¿no? Que estas organizaciones tengan capacidad real de trasladar, de canalizar las demandas directas, ahí sí, de los ciudadanos. O sea, que sean realmente cauces de información y de demanda, no frenos o filtros o elementos de racionalización para que sea más cómodo para el Gobierno hablar con ellas, sino realmente que tengan esa capacidad de trasladar las necesidades reales a pie de calle a las instituciones. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho entre todos, porque a veces desde la política se eligen los interlocutores más cómodos, no aquellos que han hecho mejor esa tarea de traslación de las necesidades. Quedaría una última. Yo un par de cosas muy rápido. Primero, lo que me llevo de aquí, bueno, pues lo que normalmente me llevo cuando participo en un montón de foros, jornadas, sesiones, encuentros con personas que, por lo que sea, están preocupadas por sus derechos de ciudadanía y sobre todo por sus derechos sociales y por su situación concreta, como Loli y tantas otras. Y desde luego me llevo, en fin, la obligación que va más allá del compromiso de seguir insistiendo ante la injusticia, ante reformas legislativas que, lo siento, pero se van a producir pronto también, creo, en el País Vasco, que me van a parecer injustas, y pues, en fin, decirlo donde pueda y donde alguien me quiera escuchar. El compañero marroquí que ha preguntado, en fin, yo creo que tenemos que partir de una cosa. Hoy, los derechos fundamentales, casi todos los derechos fundamentales en España y en Europa están vinculados a la ciudadanía. A mí me parece que eso es algo a superar, desde luego en España, pero en Europa también. En Europa no hay derechos fundamentales si no se es nacional de un Estado miembro. Ese sería un objetivo importante, crear verdaderamente una ciudadanía europea autónoma e independiente de la ciudadanía de cada Estado miembro y que permitiera a todas las personas tener directamente esos derechos, pero sobre todo a las personas que, sin ser nacionales de ningún Estado miembro, son residentes en la Unión Europea. Creo que eso sería un paso que la Carta no se ha atrevido a dar, porque desde luego no está hoy entre las prioridades, lo siento mucho, yo lo creo así, no está entre las prioridades de Europa la Europa social, y a los ejemplos me remito y a los que está ocurriendo con las personas refugiadas y la nula exigencia de las instituciones de la Unión Europea con respecto al resto de los Estados miembros. ¿Tenemos tiempo para un compañero más o no lo sé? ¿Vale? Ella es breve. Hola, sí, súper breve. Bueno, soy Nerea, vengo aquí de Bilbao, soy del proyecto Giltza Caritas y bueno, en colación a lo que la señora magistrada acaba de nombrar, mira, yo le voy a plantear una pregunta. ¿Cómo, siendo ciudadana de aquí del País Vasco de toda la vida, de haber estado empadronada, pues tengo 42 años, pero he perdido el padrón durante 1 año y 3 meses? ¿Cómo me pueden explicar que habiendo sido ciudadana vasca, española, europea y del mundo, en un momento dado tú pierdes el padrón, pierdes todos tus derechos y en un momento dado tienes que pasar las noches en la calle? 4, 5, 6, 20, las que sean. Acudes a tu ayuntamiento no te da ninguna solución. La trabajadora social te dice, bueno, hasta luego, que tengas buen día, o sea, eso también tienes que oír. Y luego, por otro lado, dices, instituciones, sí, mira, acabo de hablar con Loli hace poco, o sea, si antes creía poco, bueno, cada día creo menos. Luego, ayuntamientos, lo que he dicho, trabajadoras sociales, tampoco. O sea, llega un punto en el que dices, estás en la calle
y encima es que te miran mal, porque nadie se acerca, o si el que se acerca y te dice, ay, es que algo habrás hecho. No, algo habrás hecho, no, lo siento mucho. A ti te podría pasar lo mismo, te quedas sin trabajo, te quedas sin tu casa, te desempadronan, pierdes el padrón. ¿Qué es lo que haces? No tienes nada. No tienes una ayuda, no tienes nada, no tienes ingresos, no puedes ir ni a un supermercado a comprar una miserable barra de pan. Dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? A cualquiera de los que estamos aquí nos puede suceder lo mismo. Entonces, digo yo, las instituciones, mucha burocracia, pero al final no, somos personas. Primero somos personas y que nos traten como personas, con dignidad, que eso es lo último que se puede perder. La persona jamás puede perder la dignidad. En el momento en el que estés, no importa, que estés en la calle, jamás. Eso es lo último. Estos días atrás hemos hablado de todo esto. Entonces, mi pregunta es esa. Por favor, menos burocracia y más estar con las personas, que somos personas y ante todo que nos traten como personas. Nada más, muchas gracias. Tendremos que cerrar, pero creo que es un buen final, porque creo que lo malo es que de los que estamos aquí estamos todos convencidos de que esto es así. O sea, no, claro. Lo que ocurre es eso, que iba a decir exactamente eso, ¿no? Que lo que agradecemos, que se ha mencionado, es el que también haya estos espacios, estos tiempos, para que realmente se pueda plantear todo esto. El que realmente pues haya personas que escuchen. Ahora, el problema está efectivamente en cómo, ¿no? Ahora todos los que hemos escuchado aquí y ahí, o sea, logremos que esto se haga realidad y avance, ¿no? Bueno, de momento debemos congratularnos de estar aquí y de estar compartiéndolo y de que haya... Pero entonces vamos a lo que yo insisto mucho en que también, aparte de todo esto, y perdona porque yo no tengo que hablar, que solo tengo que moderar, pero me cuesta... pero realmente insisto mucho también en la importancia, exacto, de pelear mucho por la educación, porque realmente es dificilísimo empoderar, ¿no? Es decir, a las personas, estén en el nivel que estén de exclusión o no exclusión, sin educación, y exigir a los medios de comunicación, insisto, en que todo esto que estamos aquí, que estamos diciendo aquí, se transmita y salga, porque ese es también el otro gran problema. Si aquí, en vez de estar nosotros hablando de todo esto, estuviera Belén Esteban diciendo chorradas, habría 50 cámaras, ¿no? Entonces, eso es un gravísimo problema. Y eso, ya digo, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que sabemos y que estamos de acuerdo en que hay que conseguir eso y que se está peleando porque se consiga, pero hay unas barreras potentísimas, ¿no? Que no están en absoluto interesados en escuchar todo esto que estamos diciendo. Pero lo positivo es que, bueno, por lo menos haya tantísimas iniciativas, o sea, pues tanta posibilidad en unos ciertos niveles de seguir hablando. Si no, hay la famosa frase esta que a mí me parece estupenda, porque es la que te tratan de inculcar continuamente, de, bueno, ¿yo cómo puedo hacer tan poco? Pues no voy. No, es mucho peor no hacer nada, ¿no? Es decir, esto puede ser poco, pero muchos pocos, bueno, pues van a conseguir que sea mucho. Sí. Por supuesto, no hay ningún medio libre en este momento, por mucho que nos quieran creer que sí. Ya, pero por eso hemos dicho totalmente. Hay un alineamiento. Sí. Cuando aparece a veces el sentido muy negativo. No, muy negativo, por eso te digo. Pero eso va a lo que yo comentaba al principio y que es la conclusión de lo que creo que se ha dicho aquí, de que estamos hablando del día a día, de solucionar y ver cómo avanzamos en los problemas inmediatos, pero todo esto se inserta
¿no?, en un concepto global de construcción de modelo social. Y ahí es donde hay una serie de intereses contrapuestos de unos que quieren un tipo de modelo absolutamente economicista, donde las personas no cuentan, ¿no?, y otros pues que creemos que no debe ser así, ¿no? Tenemos que cerrar, Dolores, lo siento. Ya, sí. No, sí, ejemplos, lamentablemente, todos los que queramos. O sea que la razón la tenemos, no hay que reforzar, no hay que buscar refuerzos. O sea, eso está claro, ¿no? Muchísimas gracias, y lo que está claro, ya digo, es que se avanza, poco a poco.